Precisamente los puntos que se trataron en este discurso de ayer en la noche en términos comerciales. Nos acompaña Rafael López, quien es experto en comercio exterior y colaborador de este espacio. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Susi, ¿qué tal? Oye, pues bueno, ya veíamos al presidente Trump decir que está a favor del libre comercio, pero un comercio justo. Esto es muy relativo, ¿no? Más bien es contradictorio, ¿no? Porque se ha quejado que el comercio que ha tenido con países como México y China ha sido injusto por el déficit que tiene con estos países bilateralmente, ¿no? Y otras economías, no nada más nosotros. Entonces, entender que es justo para el presidente Trump es algo que yo creo que el gobierno mexicano sigue tratando de descifrar, ¿no? Claro. Por otra parte, pues hablando de esta reforma fiscal, una reforma tributaria histórica que bajará la tasa impositiva a las empresas y proporcionará un alivio fiscal masivo a la clase media. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, sobre todo para México? Mira, efectivamente, si Estados Unidos baja su tasa de impuesto corporativo, el equivalente al ISR, que ahorita está en 35%, plantean bajarla a 15 puntos base, es decir, que llega a 20%, y tratar de también tener al mismo tiempo un aumento en un Border Adjustment Tax, que sería ajustado a las empresas que tengan importaciones de productos y los vendan en Estados Unidos. Tratar de compensar estos dos elementos. ¿Qué implicaciones para México? Severas. Si hay un escenario de inversión con un menor impuesto corporativo en la frontera al norte de nuestro país, las empresas que quieran invertir en México van a tener una tasa mucho más alta al impuesto corporativo en México. Por eso el secretario de Hacienda en días recientes se ha dicho que ha querido esperar a que la política fiscal de Trump esté completamente establecida en la mesa para ver con qué propuesta el gobierno mexicano puede ser competitivo, pero hay un efecto directo a las corporaciones, ¿no? Precisamente hablando de este Border Adjustment Tax, que ayer no lo mencionó implícitamente, pero bueno, sabemos que es una propuesta que viene principalmente de Paul Ryan, donde se puede deducir al 100% todo lo que se compre en Estados Unidos, pero lo que sea comprado en México o en otros países no se podrá deducir. Completamente, y ahí hay dos polos en la industria americana que están peleando. Por una parte tenemos a las automotrices, a las empresas de retail, a las empresas de vestimenta, de electrónicos, que importan la gran mayoría de lo que venden en Estados Unidos. Las marcas ya las conocemos, pero tenemos fabricantes como General Electric, otras empresas americanas que sí están en pro de este impuesto porque quieren incentivar la producción de bienes de alta tecnología. ¿Quién cabildarea mejor? Yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en este marco de la definición del impuesto, de la nueva política fiscal de Trump, ¿no? Precisamente ayer en este espacio presentábamos un reportaje especial que hicimos del Border Adjustment Tax y las empresas que lo apoyan, y platicábamos con General Electric, quien nos decía: nosotros llevamos más de 120 años en México, estamos interesados en seguir invirtiendo y seguir trabajando aquí y siempre en favor del comercio justo, pero estas empresas norteamericanas que tienen operaciones multimillonarias en México, ¿cómo se podrían ver afectadas y cómo afectarían a México con este Border Adjustment Tax? Yo creo que ya lo vimos, ¿no? Las empresas automotrices, algunas días Ford, proveedores de General Motors, empezaron a migrar o a detener temporalmente inversiones en México para reposicionarlas en Estados Unidos en la víspera de mejores acuerdos fiscales al interior. Lo mismo va a pasar con empresas como General Electric. Si tienen condiciones al otro lado de la frontera más favorables, con menos impuesto corporativo, que no padezcan el VAT que tú estás mencionando, definitivamente van a tratar de jugar sus fichas, ¿no? No van a cerrar operaciones. México tiene condiciones de tratados de libre comercio, más de 40 con diferentes partes del mundo, que empresas en Estados Unidos produciendo en Estados Unidos no tienen. Es decir, General Electric, al igual que otras empresas, si producen en México y quieren exportar con una preferencia arancelaria a Europa, lo pueden hacer, o a otros mercados como puede ser Japón. Y Estados Unidos está más acotado en esto en términos de tratados comerciales. Entonces, México sí tiene esta ventana de oportunidad por su gran apertura comercial. Pero si el producto es para venderse, como tú dices, en Estados Unidos, ahí puede haber un reacomodo. Y ahí es donde México tendría que defenderse, pues, con una reforma fiscal, algún impuesto espejo. ¿Qué sería lo más? Depende cuáles sean las Depende de la industria, ¿no? Porque estás hablando a lo mejor de industria automotriz, las condiciones han estado favorablemente para las empresas extranjeras en México por las últimas 2 décadas. Yo creo que es un plan integral y por zona. No tiene la misma necesidad Mexicali en el sector maquila electrónico que Bajío en el sector automotriz. Entonces, ahí sí el gobierno tendrá que hacer una segmentación muy particular. Sí, una política fiscal atractiva en términos generales, bajar a lo mejor la tasa ISR para atraer inversión, pero hay muchas cosas que no van ligadas únicamente con la política fiscal, sino con infraestructura, con tramitología,
que sí pueden beneficiar a la inversión extranjera, ¿no? Bien, pues muchas gracias por este análisis, Rafael López, experto Gracias, en Susi. comercio exterior y colaborador de este espacio. Un tema que nos seguirá dando mucho de qué hablar y seguiremos analizando. 12 meses mínimo, calculan analistas de ING en Nueva York para que la política fiscal de Trump se defina. Así es, pues seguimos.